Entonces hoy terminamos la serie ¿Es bíblico y es correcto? Porque en estos días se han metido tantas doctrinas, se han metido tantas cosas a la llamada iglesia cristiana evangélica, que a veces de cristiana no tiene nada y de evangélica menos. Se habla de todo, menos de Cristo y menos de los evangelios. Entonces a veces no somos tan cristianos tal vez como querramos ser. Entonces vamos a parafrasear ahí, pon tu dedito, mi hermano, la primera carta a los Corintios en el capítulo 14. Ahorita te voy a decir el versículo. Déjame te parafraseo rápido. Hermanos, ya hemos estado estudiando temas bien importantes, temas que nos van a ayudar a ubicarnos en la fe para con el Señor. ¿Te acuerdas cuál fue el primer tema que empezamos nosotros a ver? Este fue: ¿es bíblico? ¿Es correcto? ¿Puedo yo decir que gano almas? Invitarlos. Vamos a ganar almas, mis hermanos. ¿Se acuerdan del primer tema? No. La respuesta es ¿cuál? ¿Cuál es la respuesta? ¿Podemos ganar almas? ¿Sí o no? Claro que no. No podemos ganar almas. ¿Quién soy yo? Yo mismo estaba perdido. Entonces, la respuesta es no. Las almas no se pueden ganar. Las almas Cristo ya las ganó. Depende de la decisión que tú tomes, en venir o en dejar pasar la bendición. Entonces, estamos tan enfocados en que es bíblico, en que está escrito en la Biblia, no en el que me dijeron, no el que por ahí lo oí, no el que yo entendí. No, el que sí es bíblico. Para nosotros los cristianos, la palabra de Dios, la Biblia, es la máxima autoridad. Es la voz de Dios y es la voz que nos va dirigiendo, es la voz que ha cambiado nuestras vidas. Entonces, ¿podemos ganar almas? No. No podemos ganar almas. Cristo es el que las gana. Cristo es el que las tiene. Ahora, el segundo tema, ¿te acuerdas del segundo tema? ¿Es correcto y es bíblico atar y desatar? No. Entonces, ¿por qué se usan las iglesias? Por falta de estudio, por falta de conocimiento. Entonces, ¿por qué no es bíblico atar y desatar? Porque atentamos directamente contra la soberanía. ¿Te acuerdas de los atributos? Nuestro Dios es soberano. ¿Sabes qué quiere decir soberano? No tiene que darle cuentas a nadie. Nadie le dice cómo hacer las cosas. Él no tiene que andar pidiendo permiso a nadie para hacer las cosas. Las cosas se hacen, ya está escrito y se están cumpliendo las cosas al pie de la letra como Él lo dejó escrito. No te preocupes por los Illuminates, mi hermano. No te preocupes por si Rusia hace tercera guerra. No te preocupes, hermano. Nada va a pasar que no está escrito. Los que se espantan son aquellos que no ignoran la palabra de Dios. Pero a nosotros que conocemos la palabra de Dios, o deberíamos de conocer la palabra de Dios, no tenemos temor. Porque sabemos qué es lo que va a pasar. Ay, es que con la tercera guerra mundial se va a acabar el mundo. No, mi hermanito. Todavía faltan muchas cosas más. Entonces, a ver, ¿por qué si son tan atadores y tan desatadores, por qué no atan a Vladimir Putin? ¿Por qué no atan al presidente chino? O sea, yo ato al presidente chino para que deje de andar pensando cosas. Yo ato al Chapo para que se acabe de la venta de drogas. ¿Por qué no atan esas cosas si tan poderoso es? Atan al diablo y pues yo creo que no lo amarran bien, porque yo lo he visto que por ahí anda haciendo de las suyas. El tercer tema, ¿te acuerdas? ¿Es bíblico y es correcto juzgar? No. Claro que sí. Es bíblico y es correcto juzgar. ¿Por qué? Hay de juicio a juicio. Una cosa es el juicio, el proceso, otra cosa es el veredicto, otra cosa es el castigo. El castigo solamente lo da Dios, el veredicto, el que lo lleva a cabo solamente es Dios. Pero hay un proceso. Entonces, hay un proceso. En ese proceso se analiza con todo lo más que podamos nosotros reunir para ver si esa persona es inocente o es culpable. Pero si nosotros, por ejemplo, si no hubiera reglas, si no hubiera cosas que nos enderezaran, que nos permitieran ver por dónde caminar, entonces ¿cómo podríamos nosotros no violar la ley? Dios dejó 10 mandamientos. Uno de esos dice, por ejemplo, no mentirás. Si tú le dices al mentiroso que pues es malo delante de Dios mentir,
Entonces, ¿qué va a pasar? Ay, no, acuérdate, la Biblia dice que no juzgues para que no seas juzgado. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Y si tú hablas la Biblia como se te pega tu gana, vas a hacer lo que el diablo hizo. Lo que el diablo hace, el diablo se sabe la Biblia mejor que tú y yo. Ah, no, hermano, yo por eso dejo la Biblia abierta en mi casa en la noche, en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Con eso se va. No, mi hermano, el diablo pasa por tu casa, se lee toda la Biblia y dice, ¿dónde están? Esa es la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad te va a hacer libre. Pero si no sabemos, si no conocemos eso, si nos dicen puras cosas que queremos escuchar, que Dios nos va a bendecir, que Dios sí bendice, pero si nos hablan puras cosas de esas, entonces vamos a seguir en tinieblas, no vamos a tener luz para poder caminar. Entonces, ¿es bíblico juzgar? Sí. Pero hay un tipo de juicio, hay un tipo de crítica destructiva y hay una crítica constructiva. Cuando hablamos de juicio, de que si es bíblico y correcto juzgar, es precisamente una crítica constructiva en la cual la intención no es derribarte, al contrario, mi hermano, es que tú puedas sobrepasar y no vayas al juicio de Dios. Porque si, por ejemplo, si no le decimos al ratero que ahí está la policía, que hay alguien que todo el mundo lo ve, porque Dios es omnipresente, está en todos lados. Si no le decimos que es pecado robar, entonces cuando robe, ¿qué va a decir? Ay, es que a mí nadie me había dicho que robar era malo. Es que a mí no me habían dicho que me iban a llevar a la cárcel por robar. Es que yo te dije que, no, tú me estás juzgando. Y la Biblia dice que no debes de juzgar, porque con la vara que midas serás medido. Amén. Y si está escrito, mi hermano, si está escrito. Pero tenemos que usar todo en su contexto. Verso fuera de contexto es un pretexto. Entonces ya no lo está diciendo Dios, tal vez lo estoy diciendo yo. Entonces sí es bíblico, mi hermano, juzgar. Inclusive, ¿te acuerdas que vimos en la carta a los Corintios? Que hay una parte bíblica en la que dice que nosotros vamos a juzgar a los mismos ángeles. ¿A cuáles ángeles? Los ángeles caídos. Vamos a juzgar, pero también hay una parte que dice que el juicio va a comenzar primeramente, ¿por dónde? Por la casa de Dios. ¿Por qué? Se supone que somos los que tenemos la palabra, se supone que somos los estudiosos, ya sabiendo que es malo robar, y robas. Yo creo que quiere decir algo. Por eso dice el Señor, que el juicio va a comenzar primeramente por la casa de Dios, todos aquellos que escuchan la Escritura. Luego, después de eso, el tema pasado, mi hermano, ¿es bíblico declarar, decretar y cancelar? Yo declaro que va a haber lluvia de bendición sobre el hermano Pedrito. Yo declaro que el gordito ya no va a faltar a ningún culto y va a estar aquí antes de que llegue yo. Ay, no. Ya me dijo que no, entonces no sirvió, no funciona, no es lo que la Biblia quiere decir. Entonces, no, hermano, no es bíblico. Nada de esto es bíblico, aunque ya se metió dentro de la iglesia. Y el enemigo, muchos dicen, no, es que el diablo no anda en la iglesia. No, ¿cómo no, hermano? Si luego ahí anda. Qué rico este calorcito, tú duérmete. No se va a dar cuenta el pastor. Yo de aquí los miro a todos bien claritos, Yo ya no sé si de repente están con el Señor que ya se va, o los ojos blancos se les están manifestando porque ya se van a enchamucar. Entonces, de aquí se ve todo bien clarito. Entonces se ha metido dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque él quiere engañarnos. Su tarea es engañar. Su tarea es torcer la verdad de Dios. ¿Por qué? Yo no tengo poder de nada. El poderoso es el que está atrás de mí. El poderoso es el que me salvó. El poderoso es aquel a quien yo me dirijo. Él es el que tiene el poder. Él es el que puede declarar, decretar. Solamente, por ejemplo, aquí en México, solamente hay alguien que puede decretar. Y ese es el presidente, porque tiene la autoridad
para poder decir, hoy decreto que es el domingo, es día de ir a la iglesia, si así lo decretara. Hoy decreto que es el día de la independencia, así pasó. Eso es un decreto, tiene la autoridad para poder decretar. Entonces, ¿yo tendré autoridad para decretar que va a pasar esto? No tenemos nosotros muchas veces la facultad, la autoridad. Hermano, pero Dios nos dejó la autoridad. Y empezamos a volarnos la barda, mi hermano. Entonces, no es bíblico. Vamos a cerrar esta serie, mi hermano, con ¿es bíblico él? Y aquí les tengo 5 temas que si serán bíblicos, vamos a estudiarlo. ¿Han escuchado esta frase que dice, es que el Espíritu me tomó? Es que yo estaba orando, el Espíritu me tomó y empecé a hacer esto, empecé a hacer lo otro. O sea, el Espíritu me tomó y se me olvidó lo que estaba haciendo y empecé a echarle de mi cosecha. El Espíritu me tomó y ya estaba yo dando vueltas, haciendo desorden. Es que el Espíritu me tomó. Oiga, hermano, pues es que no se debe interrumpir cuando está la prédica. Es que el Espíritu me tomó y me hizo saber que me dio una palabra. No, el Espíritu, mi hermano, el Espíritu de Dios es orden. Dios nunca va a interrumpir la lectura de su palabra para darte una revelación a ti en ese momento y que pases al frente, interrumpiendo la palabra de Dios para decir lo que según Él te dijo. Dios es bien ordenado, Dios es un Dios de orden. ¿Te acuerdas de ese video que te platiqué, mi hermano, en el cual estaba cierto artista muy famoso, entonces, y que se le olvidó? ¿Por qué? Porque cuando él fue al escenario para llevar la alabanza y la adoración, una de las cosas del ministro que lleva la alabanza es de conducir al pueblo. ¿A dónde? A la presencia de Dios. Por eso la importancia de qué tipo de cantos cantamos, qué tipo de administración estamos dando. ¿Por qué? Porque te puedes encontrar ahí, de aquel lado, alguien que está renuente, alguien que no quiere, alguien que dice, bueno, tu tarea es que todos esos vengan a la presencia de Dios. Tú los vas dirigiendo. Comienza desde la dirección de los cantos. Entonces, primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 32. 14, 32. Apúntalo en tu libretita, hermano. Me voy a ir un poquito rápido para alcanzar a abarcar el tema. Primera carta a los Corintios, capítulo 14, versículo 32. Reina Valera dice así: y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino Dios de paz. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. ¿Qué quiere decir eso? Ay, es que el Espíritu me tomó. O sea, sí puede llegar el Espíritu. En el Antiguo Testamento, mi hermano, cuando el profeta iba, ahora sí que hablar palabra de Dios, no hablaba de su boca, sino que el Espíritu Santo le llegaba y le decía qué era lo que tenía que hablar. Pero ¿qué está diciendo aquí? El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Otro ejemplo, por ejemplo, ¿qué pasó con Jonás? Llegó el espíritu y le dijo, ve allá a Nínive y anúnciale el camino de salvación. Anúnciale, predícales, háblales y diles esto. ¿Qué pasaba con Jonás? ¿Cuál era la postura de Jonás? La postura de Jonás era esta, que decía Jonás, ¿por qué tú me vas a mandar de ese lado? A mí me caen gordos eso, no lo ves que son paganos, no los ves que son esto, no lo ves que son mundanos de esto, aquello, el otro. A mí me caen mal, dice. ¿Cómo me mandas allá, Señor? ¿Por qué los quieres salvar? Y a veces cuestionamos a Dios. El espíritu había llegado ahí. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Si el espíritu realmente te pudiera tomar y manejarte como él quisiera, ojoles, nuestras vidas fueran bien diferentes, hermano. Pero ¿qué pasó con Jonás? ¿Qué dijo? No. ¿Y qué hizo? Mejor se fue allá a dar la vuelta en el barco hasta que se dieron cuenta que él traía la maldición estando en el barco.
Y les pasaba esto, les pasaba aquello, hasta que Jonás dice, híjoles, pues discúlpenme, yo soy la causa de todo esto. Ah, eres tú, ¿qué se? Lo echaron. ¿Qué pasó? Se lo tragó el pez. Si hubiera estado sujeto, si no estuviera sujeto al profeta, entonces hubiera hablado, ni siquiera hubiera pasado nada de eso. Pero ¿por qué no pasó eso? Porque llega la indicación, llega la luz, llega la palabra a nosotros, pero está en nosotros el hablar la palabra de Dios o no hablarla. ¿Te acuerdas también de Jeremías? Que ya no quería predicar porque cada vez que Dios le mandaba al Espíritu y le decía, tienes que ir a decirle eso al pueblo, que decía, no, Señor, ya me cansé de tanta tunda, siempre me dan calentadas, ya me dieron tehuacanazos, ya me duele, no, siempre me golpean, me pegan, me encarcelan. Ya no voy a hablar tu palabra, Señor. Pero ¿qué decía? Que estaba dentro de él como un fuego ardiente que le decía, habla, habla. No lo resistió. Dice, me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Yo ya no quería hablar tu palabra, pero terminé hablándola porque no puedo, no la pude soportar. Muchos de nosotros puede ser así, que Dios nos esté, de repente oímos la voz de Dios, de alguna manera la percibimos. Puede llegar a tu mente, puede llegar a tu corazón, puedes escuchar la misma voz de Dios audible, o la escuchas de una manera espiritual, que te dice, ve y predícale al que está ahí. Solamente dile, te invito a casa de oración. Te invito a que te encuentres con el maestro. Así de sencillo. Ay, no, que yo no puedo ir porque yo no soy un maestro, yo no sé nada de la escritura. Y pretextos. Si en verdad el Espíritu nos tomara, haríamos lo que Dios quiere que hagamos. Pero aguas, mi hermano, porque hay un espíritu que sí te puede tomar. Y ese sí te va a manipular. Ese sí te va a hacer que hagas desbarajustes y disparates. Entonces, el espíritu de los profetas está sujeto al profeta, a los profetas. Versículo 33. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. ¿Has visto esas iglesias, mi hermano, que de repente ellos tienen muy marcada dentro de su doctrina como denominación, no como iglesia bíblica del Señor, como denominación, que ellos dicen que el Espíritu los toma y los hace hablar lenguas? Y lo único que hacen nada más es Eso no es hablar lenguas, mi hermano. Y me voy a seguir metiendo en problemas, mi hermano. Van a seguir diciendo que yo soy un hereje, van a seguir diciendo tantas cosas de mí, pero yo tengo que hablar lo que está escrito ahí. ¿Por qué? Porque Dios un día me va a pedir cuentas a mí, me va a decir, ¿qué les predicabas? ¿Por qué no les dijiste que eso no era cierto? Entonces, ¿has visto ese tipo de iglesias que de repente dicen así? Y se sueltan todos y de repente ya estás tú en la alabanza y toda la iglesia está hablando cada... Eso es desorden, mi hermano. El apóstol Pablo da unos consejos muy buenos acerca del hablar en lenguas. ¿Existe el don de lenguas? Sí, sí existe el don de lenguas. O sea, el apóstol Pablo, yo hablo lenguas más que todos. Y no estaba fanfarroneando. No, nada más estaba dando el dato, que él hablaba lenguas, pero él tenía muchas lenguas para hablar. Porque, déjame te digo, el apóstol Pablo hablaba arameo, hablaba hebreo, hablaba griego. Entonces, tenía con qué decir, era una persona muy preparada. Pero aquí hablamos de dones espirituales. Entonces, dice que si hable 1, 2, 3 a lo mucho, y después, si hay más que quieran hablar, vuelvan a hablar, pero también da una indicación que haya intérprete de esas lenguas. Ay, hermano, es que esas son lenguas angelicales. No, mi hermano, las lenguas de las que habla el libro de los Hechos, en el capítulo 2, ya lo hemos estudiado. En el griego, ¿qué quiere decir? Idiomas. Por eso es que los otros que estaban ahí podían entender lo que estaban diciendo. ¿Te acuerdas que decía, había de todas partes del mundo y que decía, ¿qué hacen estos hebreos hablando nuestra lengua materna? O sea, por ejemplo, mi lengua materna es el español, pero también hablo inglés. Entonces tengo 2 idiomas, pero el mío es el español. Si yo voy a Gringolandia y veo un güero pelirrojo o un pelirrojo que dices, este no es de México, ese es extranjero, y de repente yo lo veo orando y empieza a orar en español, yo digo, a ver, ¿cómo es que este pelirrojo, este gringo, habla español?
y de repente le preguntas, o sea, ¿te acuerdas del testimonio que te dio el hermano James Thomas? Cuando fue allá a Israel. Bueno, estaba en el Muro de los Lamentos, él estaba orando, en eso el Espíritu llegó a él y él decidió hacerlo que hablara en lenguas, dejó darle el seguimiento y empezó a hablar lenguas. Cuando empezó a hablar lenguas, dice que se le acercó un judío, un hebreo, que hablaba hebreo, y entonces le dijo, oiga, ¿usted de dónde es? Usted, soy americano, soy de Canadá. Él era de Canadá, el hermano James. Y le dijo, ¿dónde aprendió a hablar hebreo? Yo no sé hablar hebreo. Es que cuando usted estaba orando, yo le estaba escuchando todo lo que usted estaba diciendo, y entonces, ¿qué? Yo le entendí a la perfección. Pero no fue eso lo que me llamó la atención. Lo que me llamó la atención fue la precisión con la que usted pronunciaba el hebreo. Y así ha pasado muchas veces. Puede de repente que el Espíritu decida tomar a alguien de aquí, le dé la pauta, lo deje que hable lenguas, y a lo mejor alguien de nosotros le pueda entender. O sea, es tan sencillo como que vienen aquí unos güeros, quién sabe de dónde salieron, pero decidieron congregarse en este día. A lo mejor vieron la manta allá afuera, dijeron, hay una casa de oración. Entonces dijeron, bueno, y se ponen ellos a hablar en lenguas. Y cuando nosotros les preguntamos, les hablamos en español, y que ellos digan, no, pues es que no te entiendo. Pero si estabas hablando español ahorita, ¿cómo es? Entonces, no, yo no hablo español. Pues ahorita estabas hablando español y yo te entendí perfectamente. Sí. Entonces, nosotros tenemos la facultad de dejar que el Espíritu fluya, o tenemos la facultad de decirle no. Ya que nos metamos en problemas o no por obedecer o por desobedecer, es otra cosa. Pero hay un espíritu, mi hermano, que sí te puede tomar para avergonzarte. Y cuando hablo de avergonzarte, es que te empieza a meter palabras en la mente, inclusive cuando estás dando testimonio. Yo he escuchado que hasta groserías han dicho, aquí, delante del púlpito. Y tú dices, ¿perdón? ¿Cómo? O sea, ¿por qué dijo ese disparate? Porque de repente le llega y tiene la facultad de, le pone un alto o lo deja que fluya. Pero fíjate que dice este mismo versículo, hermano, Carta a los Corintios capítulo 14 versículo 32, pero te lo voy a leer ahora en la traducción lenguaje actual. Dice de la siguiente manera: la persona que hable de parte de Dios podrá decidir cuándo hablar y cuándo callar. Más claro, ¿verdad? Versículo 33. Porque a Dios no le gusta el desorden y el alboroto, sino la paz y el orden. Y hay ciertas denominaciones en estos tiempos que el alboroto y el desorden lo tienen porque el Espíritu se está moviendo. Y no. Eso no es parte de una cosa. Es que todos estén danzando en un orden, que todos estén cantando a grito abierto porque quieren ellos sienten que Dios no los escuche y quieren que llegue hasta el cielo, pero en un orden. Y otra cosa es que todos anden haciendo ¿qué? Desorden y alboroto. Entonces, fíjate la diferencia. Hay un espíritu que sí te puede estar influyendo, intentando influenciarte. ¿Para qué? Para que hagas desorden y alboroto. Vamos a irlo desglosando más adelante. Ahora te lo voy a leer, esta misma parte escritural, pero te lo voy a leer en la Biblia Hispanoamericana, traducción interconfesional. Dice de la siguiente manera: por lo menos el don de comunicar estos mensajes divinos debe estar controlado por los que tienen ese don. No todos tienen ese don, hermano. Pues no quiere Dios el desorden, sino la paz. Porque Él es ¿quién? El príncipe de paz. Ahora, la primera carta a Juan, en el capítulo 4, en el versículo 1 al 3. Apúntalo, primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 1. Te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: queridos amigos, no les crean a todos los que afirman hablar de parte de Dios,
Pónganlos a prueba para averiguar si el espíritu que tienen realmente proviene ¿de quién? De Dios. De Dios. No termina ahí. Porque hay muchos falsos profetas por el mundo. Versículo 2. Esta es la manera en que sabremos si tienen o no el Espíritu de Dios. Si una persona que afirma ser profeta reconoce que Jesucristo vino en cuerpo humano, o sea que se encarnó, que vino en carne, esa persona tiene el Espíritu de Dios. 3. Pero si alguien afirma ser profeta y no reconoce la verdad acerca de Jesús, aquella persona no es ¿de quién? De Dios. Tal persona tiene el espíritu del anticristo, del cual oyeron que viene al mundo, y de hecho, dice el apóstol Juan, que ya está aquí. El espíritu del anticristo, mi hermano, ya está operando en estos días. Por eso hay tantas personas que se oponen. Les puedes hablar de todo tipo, les puedes hablar de San Malverde, de Santana, se lo creen, hermano. Ya hasta se creen de la muerte, ya hasta le adoran a la muerte. Se creen todo, pero cuando les hablas de Jesucristo, ¿qué es lo que hacen? Ponen contra. No. ¿Quién está operando ahí? ¿El espíritu de quién? Del anticristo. Ay, espérate a que se manifieste literal en una persona, pero el espíritu del anticristo ya está operando. Puedes hablar disparates de homosexualidad, de lesbianismo, que el aborto. Puedes hablar tantos disparates y la gente aplaude. Sí, hay libertad, hay que darles la libertad. Pero cuando tú le hablas a alguien acerca de Cristo, ¿qué dicen? O sea, ellos sí tienen libertad para matar lo que llevan dentro. Ellos sí tienen libertad para violar los estatutos de Dios, donde dice que el homosexualismo y el lesbianismo están castigados por la palabra de Dios. Pero eso no pueden hablar y ofender cuando se les pegue su gana, mi Dios, pero cuando yo les digo algo por el bien de ellos, cuando yo les explico, cuando yo les expongo la palabra de Dios, ahí sí nos quieren meter a la cárcel. Ahí está el espíritu del anticristo. Es que tenemos que esperar a ver si se dan las cosas. Confía en Dios. No, es que Dios aquí no puede obrar. Bueno, y lo entiendo, que no conocen al Dios de la Biblia, no conocen al Dios, el creador de los cielos y de la tierra, de lo que se ve, de lo que no se ve. Lo entiendo porque no conocen al Dios que abrió el mar. No, ese era un cuento, mi hermano. Y podrán decir tantas cosas. No conocen al Dios de Elías, el que mandó fuego del cielo. No conocen al Dios que hizo que la serpiente se comiera las serpientes de los hechiceros. No conocen a ese Dios. Entiendo por qué duden, pero que dudes tú, mi hermano, que vienes a casa de oración, no te lo puedo tolerar. Digo, tampoco te voy a mandar al infierno, no, hermano, pero lo que sí voy a sentir es pena y lástima ajena, porque aquí no se habla de otra cosa que del Dios eterno, el Dios altísimo, Jesucristo el Salvador. No Jesucristo el genio de la lámpara maravillosa que te cumple lo que se te pegue tu gana, no, mi hermano. De Cristo el Salvador. Entonces, ya está operando el espíritu del anticristo. Hay un espíritu que sí te puede tomar. ¿Qué le pasa a una persona que está endemoniada? Puro camino malo. Hace cosas que no debería de hacer. Ahora, no te hablo como que, bueno, sí es cierto, te lleva en tu vida cotidiana por el camino malo, pero yo te hablo de cuando se manifiesta. No el espíritu lo toma, saca espumarajo, se le voltean los ojos, brinca hasta que pega en el techo, se le sale la lengua. Tantas cosas, hermano. Personalmente me ha tocado estar con los demonios. Personalmente me ha tocado verlo cómo habla, ver cómo está la persona ahí, pero su mirada está perdida y digo, es otra persona. Me ha tocado estar delante de la legión, mi hermano. Y de repente yo, flaquito, hecho de huesito, y ver una legión, santo Dios, Señor, nunca pensé que me ibas a meter enfrente de una legión. No se me olvida el día que le dije, ¿y cómo te llamas? ¿Quién de todos? Porque somos muchos, somos legión.
Santo Dios de los ejércitos. Yo decía, Señor, pues este es trabajo para ti, yo nomás soy tu instrumento. Tú eres el que lo va a sacar, tú eres el que va a pelear contra él. Y cuando yo he visto, una vez me atreví a hacerle la pregunta: tú no tienes autoridad, ni puedes hacer delante de mí nada, porque no soy yo, es el que está detrás de mí. Dime quién es el que está atrás de mí. Yo dije, me lo voy a jugar todo por todo, porque qué tal que si me decía, no hay nadie, híjole, Señor, pues ayúdame. Pero sentí tanto alivio, sentí tanto respaldo, tanta seguridad, tanta protección cuando Él dijo, no puedo pronunciar ese nombre, pero con la voz, no puedo pronunciar ese nombre. Pues te ordeno en el nombre de Jesús que pronuncies ese nombre, porque es el nombre sobre todo nombre. ¿Quién es el que está atrás de mí? Y él se sacudía y decía, es el Altísimo. Y eso me ha dado tranquilidad para yo seguir caminando. No es por que yo me meto ideas, me animo, no es por autoestima, no es por superación personal, no, hermano, es porque yo sé quién está atrás de mí. ¿Por qué? Porque no ando hablando disparates, hablo lo que está escrito aquí. Ahora, no me veas así como de que, yo también quisiera, tú también puedes. Yo sé que también, si tú meditas en este libro, si tú caminas y vives como dice este libro, Dios está detrás de ti. Porque Dios es Dios de todos nosotros los que le creemos. No nada más es mi Dios, es Dios de todos. ¿Quién fue el que estuvo ahí cuando el hermano Pedrito murió? Y que le dijo, oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Quién es el que le dijo? Levántate. ¿Quién es el que te dijo, aún tienes mucho que hacer? Porque está escrito, yo soy el camino, la verdad, ¿y qué? Y la vida. Hay dos espíritus, mi hermano. El espíritu de Dios que te va a llevar tu vida en orden, te va a decir, esto no te conviene, esto lo hiciste mal, no debiste hacer esto, ya sabes qué es lo que estás haciendo. Porque a veces pensamos así, a los que trabajan en cajas, así como que un billetito estamos haciendo las cuentas, sí, pero para no hacerme bolas, pues mejor lo quito y me lo guardo aquí y tan. Y de repente empieza la conciencia, Dios habla la conciencia, eso estuvo mal. O de repente ya traes tú tus fechorías, estás saliendo, me voy a ir allá donde no me ven los hermanos y voy a hacer de mis fechorías. Pero no se te olvida que Dios es omnipresente, que Dios está en todos lados, en todo momento, con todos al mismo tiempo. Él está aquí supervisando que no les diga disparates, que no les predique mi palabra, pero está en una iglesia allá en Zambia, está en una iglesia allá en Israel, está en una iglesia en Estados Unidos, y a todos nos está escuchando al mismo tiempo. Es que yo no puedo entender cómo, eso es imposible. Precisamente te presento a mi Dios. Ese es mi Dios, el que no puedes comprender, el que no puedes entender. Es que para mí no tiene cuenta. Exactamente. Bienvenido al conocimiento de Dios. Te presento a mi Dios, el Dios de lo imposible, el Dios que no tiene respuesta, pero es Dios, creador de los cielos y de la tierra, y que puede hacer con su creación lo que le plazca. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuál espíritu quieres que more en ti, hermano? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del anticristo? Espíritu de Dios. Entonces, el espíritu de Dios está sujeto a ti, al profeta. Cuando habla de profeta se está refiriendo a la persona que profesa. No es tanto el que ve el futuro como monividente. No. Se está refiriendo. Eso es adivinación. Y la adivinación es pecado delante de Dios. Pobres de los adivinos. Pero otra cosa es la profecía, otra cosa es el ser un profeta. Pero aquí cuando habla de profeta se está refiriendo a alguien que profesa la verdad, alguien que sirve a Dios, que cree en Dios, que por lo menos intenta hacerlo. A ellos el Espíritu de Dios puede llegar, pero ellos tienen la oportunidad de decirle sí o de decirle no. Hijo, ve y predica ya. Y tú, ya me voy a mi casa a dormir. Entonces, tiene la oportunidad. Dios nos da esa pauta. ¿Es libre albedrío? No, hermano, el libre albedrío no existe. Eso es un invento del diablo. La Biblia dice
Obedece mis mandamientos y te vendrá bendición. Desobedece mis mandamientos, las consecuencias las vas a afrontar tú, ni siquiera Dios te las pone. Trae consigo, la desobediencia trae consigo consecuencias. ¿Dónde quedó el libre albedrío? No hay punto medio, hermano. O obedeces o desobedeces. O le dices que sí al Espíritu de Dios o le dices que no. ¿No? Entonces, el espíritu del anticristo, el espíritu del diablo, por lo tal, ese donde vea una puerta en tu corazón, ese se mete, ese no pide permiso. Y cuando menos te lo esperes, se te va a manifestar. Cuentan los que se han endemoniado. Yo a veces les he preguntado, oye, ¿y qué sentías cuando estabas ahí pataleando y haciendo esto? ¿De qué me hablas? Sí, ¿qué sentías cuando empezaste a echar espuma por la boca? ¿O qué? No, ¿a poco eché? Entonces yo me he dado cuenta de que son poseídos. O sea, cuando dice aquí que hay un espíritu que te puede, que no está sujeto a ti, sino que entra y te posee, es porque tiene la autoridad. Porque si tú sigues a Dios, Dios te defiende, pero si no sigues a Dios, te puede poseer. A final de cuentas no está el que lo domina. Eso lo hablamos en la prédica de atar y desatar. ¿Te acuerdas de que cómo podremos nosotros ahora sí que poseer la casa si no se ata al hombre fuerte? El hombre fuerte es el diablo. Si no lo echa fuera uno más fuerte que él, entonces ¿cómo la casa podrá ser limpiada? ¿Cómo la casa podrá ser ordenada? La casa somos nosotros. Nosotros somos el templo de Dios, como lo dice el apóstol Pablo. Entonces, ¿cómo podrá ser limpiada? Me aburren las películas de Jesucristo, me aburren las series de Jesucristo, me aburre todo lo que habla de Dios, pero sí me ando quemando las películas de Chucky, ¿verdad? Sí me ando quemando las películas del diablo y esto. Ya te dije, si quieres sentir la verdadera vibra terrorífica, un día te vamos a llevar a visitar y cuando se manifieste el enemigo, no quiero ver que te hagas del baño. No te quiero ver espantado ahí. No te quiero ver como que, ay, me siento mal. Porque eso es la verdad. Eso está escrito aquí. Porque ahí se marea uno. Ahí de repente uno llegan ataques espirituales feos. Ahí de repente salen tantas cosas. Rápido, mi hermano. Tanto es esto. Una vez fuimos a una casa Iztapalapa, porque cuenta una hermanita que se estaba acercando a los pies de Dios y nos dice, vayan a orar a mi casa. ¿Por qué? Es que hay un demonio que atormenta a mi hija. Era una niñita chiquita así. Ya estaba más grande porque ya hablaba. Y nos decía que había algo, que ella veía a un niño. Y el niño sale de abajo de la cama de la nada. No es cierto. Hermano, si yo te cuento cosas es porque yo las vi. Yo he visto tanto como que tantas fechorías hace el demonio, pero también lo he visto como Dios lo sujeta y le dice, fuera. Este cuerpo no te pertenece. Entonces, hermano, ¿es bíblico y es correcto decir, el Espíritu me tomó? Exactamente. No es bíblico ni es correcto. Porque aquí estamos hablando de las cosas de Dios. Y lo que se refiere a los hijos de Dios dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. No es de desorden ni de alboroto, sino de paz y orden. Por eso, ¿cómo se va a ver? En la casa de Dios se va a empezar a ver. Queremos ver si somos hijos de Dios, vamos a empezar con nuestra propia vida. ¿Está en orden? Dios ha estado operando en nuestras vidas. ¿Está en desorden? Ya sabes quién está operando, quién está influenciándote, diciéndote, duérmete, róbale un poquito, no es mucho. Que Dios dijo que no le hagas caso. Pastor ni sabe. Tú échale. Tú. Y te va a empezar a incitar, ¿no? Gloria al Señor de los ejércitos. ¿Cuál es el punto número 2? La pregunta número 2. ¿Has escuchado esto? Honor a quien honor merece y honra a quien honra merece. ¿Y quién es el que se pone eso? El pastor. No, hermano, acuérdese, está escrito, honra a quien honra merece. Hónreme, porque yo soy un siervo de Dios. Si usted me bendice, Dios lo va a bendecir más.
Está escrito que si usted me bendice con bendición de profeta, Dios le va a dar bendición de profeta. Bendígame para que Dios lo bendiga. ¿Está eso escrito en la Biblia? No. Sí está escrito, mi hermano. Pero vamos a ir a estudiarlo. Entonces, Romanos 13:7, Reina Valera. Romanos 13:7 dice... Ellos toman eso, lo agarran de aquí. Pagad a todos lo que debéis. Al que tributo, tributo. Al que impuesto, impuesto. Al que respeto, respeto. Y al que honra, honra. Entonces de ahí salen con que honor a quien honor merece, así como José José. Y empezamos a torcer la escritura, mi hermano. Entonces, Romanos 13:7. Me viene a mí una pregunta. La primera pregunta es: ¿cuál es el contexto? Romanos 13:7 está bajo el contexto como subtítulo deberes cristianos. Entonces, ¿qué dice aquí? Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Es que usted tienen que bendecir al siervo de Dios para que Dios los bendiga, porque acuérdese, está escrito, demos honra a quien honra merece, honor a quien honor merece. Y a mí venía esa pregunta, a ver, ¿se está predicando de la manera correcta? No. ¿No suena así como que yo me lo estoy acomodando todo para que me bendigan y me den? Sí. Tal gordito, ¿sabe? Tal gordito me dice con una convicción, sí. Pues sí, hermano, suena así. ¿Por qué? Esto está bajo el contexto de estar que no le debas nada a nadie. O sea, si tú has faltado, ¿a quién tienes que darle tributo? ¿Le das tributo? No. ¿Impuesto? ¿A quién tienes que darle impuesto? Ah, no, porque yo soy hijo de Dios y yo lo único que tengo que estar sujeto es a Dios. Yo no le voy a pagar nada a la CFE porque... No. Cuidado, hermano. Si tú eres hijo de Dios, vamos al contexto otra vez. Deber cristiano. Tú tienes que pagar esto. ¿Te están cobrando de más? Híjoles, pídele a tu Dios. Dios es dueño de todo. Dios obra en todo. No es que Dios nada más obra en las cosas de la iglesia. No, hermano, Dios es Dios de todo. Si te están haciendo una tranza, si se están aprovechando de ti, si te quieren cobrar de más, obra a tu Dios que está en los cielos. Él mueve su mano y su luz puede alumbrar todo. Ah, hijo, creo que aquí hay un error. Le íbamos a cobrar 300,000 pesos, pero no, son 30 pesos. Hasta eso puede ser injusto y puede ser malo. Pues es que conecté la máquina, conecté esto, conecté aquello, todo el día me la paso en el teléfono, lo cargo, se descarga, lo cargo, se descarga, y 30 pesos. Ah, pero ahí sí dices, gloria a Dios, ahí está. Ese así de volada, ¿verdad? No. Al final de cuentas, si Dios te dice así, hazlo, Dios es Dios, Dios te puede bendecir en todo. ¿Te están cobrando de más? Ponlo en las manos de Dios. Tenemos que pagar impuestos, mi hermano. Una de las cosas por las que los judíos se esponjaban y anhelaban la venida de un Mesías, cuando ellos pensaban que el Mesías iba a ser así como un Rambo, con una ametralladora. A ver, ¿quién se está aprovechando de mis muchachitos? Ah, son los romanos, Señor. No, hermano, ellos esperan un Mesías que venga de esa manera. Pero vino el Mesías, les habló la verdad. ¿Y qué pasó? Lo crucificaron en la cruz del Calvario. Lo mataron. Y el pueblo judío aún sigue esperando al Mesías. Pero hay muchos judíos que son cristianos a escondidas, porque si ellos se manifiestan los matan. Ellos sí tienen persecución. Aquí podemos gritar a los cuatro vientos que yo soy cristiano, que yo amo a Dios, y me da pena porque no sé que no, es que luego van a decir que yo soy una aleluya. Es que luego van a decir que yo soy de ellos. Cuando se te aparezcan los demonios, a ver si dices así. ¿Qué vas a decir? No, yo soy aleluya. Porque ahí va a estar tu protección. Ahí va a estar el que te puede defender.
Así me dicen a mí. ¿Verdad que tú eres aleluya? Por gracia de Dios. ¿Verdad que tú? Por gracia de Dios. A mí no me da vergüenza. No me avergüenzo del evangelio. Porque no me avergüenzo del evangelio. Porque es que dinamita que derriba todo. Es dinamita, es poder de Dios para los que creen. Vamos a predicar ese tema. El poder del evangelio. Y en el griego, la palabra dunamis, que es ahí poder, es dinamita. ¿Qué hace la dinamita? Explota. ¿Y qué hace cuando explota? Derriba, destruye, quita todo lo que te puede hacer por obstáculo. Pero me gustan esas palabras del apóstol Pablo, porque no me avergüenzo del evangelio. Ay de mí si yo me avergonzara del evangelio. Respeto. ¿A quién es el que debe darle respeto? Honra. ¿A quién es el que le debes de dar honra? Uno de los mandamientos dice, ¿cómo dice? Honra a tu padre y a tu madre. ¿Les das honra a tu padre y a tu madre? Fíjate lo que dice Mateo 22:21, Reina Valera. Le dijeron, de César. Y les dijo, ¿quién? Jesús les dijo, dad pues al César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Da al pastor lo que pueda corresponder al pastor, pero no le quites a Dios lo que es de Dios. Pero ¿cómo podemos decir eso? No. Fíjate lo que dice Malaquías 1:6. Dice, el hijo honra al padre y el siervo honra a su señor. Si pues yo soy padre, dice Dios, o sea, no está diciendo nada, dice Dios, si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y es algo que nos está lanzando a todos. Si yo soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, o sea, ¿qué quiere decir Señor? Señor es un adjetivo de alguien que tiene una jerarquía que no hay más que Él. Para nosotros es el Señor Pedro, el Señor Patricio, el Señor Jesús, el Señor Apolinar. Pero para los judíos esa palabra Señor tiene una jerarquía, tiene un respeto, tiene una honra que solamente se le puede dar a alguien, a uno. ¿Quién será ese? Dios, el Padre. Entonces dice, si yo soy Padre, ¿dónde está mi honra? Si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Dice Jehová de los ejércitos a vosotros, oh sacerdotes que menospreciáis mi nombre. Yo no soy sacerdote, no. La Escritura dice por medio del apóstol Pablo en su primera carta, porque ustedes son nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Dios. Y todavía así dicen, y decís, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? Ya mejor ya le paramos porque nos vamos a meter en problemas. Y lo único que vamos a ver es nuestra situación delante de Dios. Pero yo creo que soy bien santo. Ya casi me están saliendo mis alitas, mira. Pero a veces sí pensamos, yo ya me eché un trago de aceite, ya estoy limpio. ¿Quién es el único que merece honor? Entonces, ¿por qué dirá el pastor que honor a quien honor merece? Honrenme. No se puede. Estamos malinterpretando la Escritura. Estamos torciendo la Escritura. ¿Y quién es el único que tuerce la Escritura? Yo. ¿Quién es el que torció la Escritura en Mateo 4:4 que le dijo, ándale, pues aviéntate? Acabo que escrito está, mandará a sus ángeles. Ni siquiera van a dejar que te hagas un rasguño chiquito. ¿A poco no el diablo muchas veces nos dice ese tipo de cosas? ¿A poco no le damos honra a quien no merece honra? O sea, como decía la hermanita Betty, de repente tenemos que dar respeto. ¿Quién? A nuestro prójimo. Pero hay alguien al que le debemos mucho más respeto aún, a Dios. ¿Le damos ese respeto? ¿Qué tal si el pastor me dice, no, si usted se va de la iglesia, se le va a acabar la bendición, porque aquí está el Señor. Esta es la única iglesia ungida y reconocida por Dios. ¿Y qué es la ovejita?
Ay, sí es cierto, no, mejor aquí me quedo. Muchas veces hacen eso, los espantan, amenazándolos, calumniándolos, diciéndoles que no, aquí está Dios. Si usted se va, está en rebeldía. Cuando Dios, el Espíritu Santo de Dios te puede estar diciendo, sal de ahí, ahí no está mi verdad, sí los bendigo, sí son mis hijos, pero yo quiero que tú crezcas en mi conocimiento, yo quiero que tú crezcas en mis bendiciones. Tengo bendiciones bloqueadas porque te has rehusado a entregarme lo que yo te he pedido. ¿A poco no? Yo escuché esas palabras y lo prediqué frente a pastores, hermano. Hasta pastores que amenazan a sus ovejas para que no se vayan. Yo les dije, cuidadito, pastores. Cuidadito con andar diciéndole a las ovejas que si se van de la iglesia a otra iglesia, ya van a dejar de ser bendecidos. Y no me dijeron nada. Se quedan calladitos. Pero hablan a mis espaldas. Yo siempre les he dicho, las puertas de casa de oración están abiertas para cuando quieran venir a platicar conmigo. Porque la Biblia nos dice que las cosas se dicen de frente, no andar hablando. El que habla a las espaldas, el que acusa a las espaldas, ¿quién es? Es el diablo. El diablo fue delante de Dios y le dijo y le habló acerca de Job. No, pues es que no le haces nada, Señor, le pones un muro en el que no le pasa nada. Nada más déjamelo tantito y vas a ver cómo no se reniega y se va a ir hasta de la iglesia. Y de repente ahí va la ovejita Pedrito y se lo pesca el diablo. Pero ahí está, miren, el siervo fiel siempre va a permanecer. Yo estoy seguro que a todos los que están aquí, Dios les ha permitido que el diablo les haga cosas con un propósito de hacer que tu fe sea genuina, de trabajar tu fe para que sea verdadera. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque si no hubiera sido de esa manera, no estarías aquí, estarías allá afuera. Hoy en un día domingo, es el único día que descanso. Ay, quiero descansar. Trabajé toda la semana bien duro, me hicieron enojar, fue muy pesado. Pudiste tener la oportunidad de estar allá afuera en el tianguis, echando unos tacos, un guarache, pero estás aquí. Estás aquí, mi hermano. ¿Escuchando qué? ¿Comiendo qué? Palabra de Dios. Ya, ¿cómo está el gordito ya de tan comido que está la palabra de Dios? Por eso le dije ahorita, me decía, hermano, sí, digo, te voy a llevar a comer. Pero le estoy dando lo mejor. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. ¿De quién es la honra? San se acabó. Yo, como pastor, como predicador, llámame como tú quieras, merezco un respeto. Pero la honra es del que me tiene sostenido de pie. Y yo mismo, si tú vienes a mí y a mí me dices, oh hermano, qué bonito esto, qué bonito canto, oh, hermano, que esto, yo lo único que hago es tuyo, Señor. Pero hay quienes, ¿qué pasa? Sí, ¿verdad? No, pues es que he estudiado mucho, es que he practicado mucho. No, pues es que he estudiado. No, pues es que he estado estudiando. He estado con las exégesis muy renuente, muy concentrado, muy apasionado. No, pues es que en el Instituto Bíblico me enseñaron hermenéutica. No, pues es que he estudiado apologética también, hermano, modestia y aparte. Y es lo que pasa. Pero cuando yo escucho ese tipo de cosas, yo sé que la intención no es mala, pero no bastan las intenciones. Los acomedidos no tienen parte en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que hago yo? Échamelo todo. Cuando ya lo tengo todo, Señor, esto es tuyo. Líbrame de que un día te robe la gloria. Hermanos, usted canta muy bonito. Eso es tuyo, Señor, porque esa voz tú me la diste. Hermanos, que usted, la palabra la predica es, Señor, eso es tuyo, porque es tu palabra. Es bíblico, es correcto el que nosotros digamos honra a quien honra merece, o sea, para atribuirnos algo. No. ¿Todo qué? Para Dios. Para Dios. 3, ya se nos está comiendo el tiempo. La oración es un arma poderosa. Sí. ¿Es bíblico y es correcto? Sí. ¿Qué piensan? No. La hermana Betty dice que sí. Juana dice que no. No sé, por eso les pregunto. Sí. ¿Sí es o no es? No. A ver, ¿cuántos dicen que sí? No. ¿Cuántos dicen que no?
No tengan miedo, hermano. Tenemos derecho a equivocarnos. Precisamente por eso venimos a escuchar la palabra de Dios, para que salgamos del error. Porque conoceremos la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará libres. Muchos dicen que la oración es un arma. ¿Lo has escuchado? Es un arma poderosa. Pero la oración no es un arma, mi hermano. Si nosotros vamos a Efesios 6:18, vamos a ver en la armadura de Dios que dentro de la armadura no está ni puesto como arma, pero sí está mencionado. Traducción lenguaje actual dice de la siguiente manera: no se olviden de orar, y siempre que oren a Dios, dejen quien los dirija. ¿Quién? El Espíritu Santo. Manténganse en estado de alerta y no se den por vencidos. En sus oraciones pidan siempre por todos los que forman parte del pueblo de Dios, inclusive de los que están allá afuera. Entonces, la oración es la conversación, la comunión entre tú y Dios, no es un arma. Es para que tú hables con Dios. O sea, Dios te da una armadura. Y hablamos un poquito de la armadura de Dios. Es para protegerte, pero también tienes una espada, la espada de Dios, para defenderte. Pero ¿sabes qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes que la oración es un arma poderosa, lo único que nada más estás así. Y en la guerra, tanto recibes, pero también tienes que defenderte, también tienes que pelear. Y la oración, ¿cómo vas a? ¿Tú te diriges a Dios y serán ataques allá? No, mi hermano. La oración es para que tú recibas instrucciones de Dios, que tú le digas: Señor, estoy perdiendo la batalla, dame instrucciones, dime cómo le puedo hacer, dime qué es lo que debo hacer. Pero si tú quieres contraatacar y quieres atacar al enemigo, defenderte, tienes la espada. ¿Cuál es la espada del Espíritu? La Biblia. La palabra de Dios. Ahí está. El diablo viene y te dice que sí, pero tú le dices: escrito está, honrarás a tu padre y a tu madre. Entonces no vengas a decirme que me brinque su autoridad o que me salte esto, que me salte el otro. Entonces, ¿la oración es un arma? No. Una herramienta, pero no es un arma. Ahora, ¿has escuchado esto, hermano? Acumula oración. Hubo una vez una hermana que salió con eso, decía que acumula oración. Pero ¿qué crees? Yo me quedé y luego paré mis orejitas. Y yo dije: ¿acumular oración? Pero es lo que te he dicho en estos días. Suena poderoso. Suena poderoso. Vamos a predicar eso. Acumulemos oración. Y cuando yo les dije: no suena bíblico, no suena como que tenga sentido. Cállese, hermano, usted no tiene revelación de Dios. Lucas 18:1 dice, y les refería ¿a quién? Jesús, una parábola para enseñarles que ellos debían orar en todo tiempo y no desfallecer. ¿Qué dice? Que debemos orar en todo tiempo. Entonces, si yo digo que acumulo oración, es como de que tengo una cajita, un cuarto, ahí la acumulo y ya no puedo. Voy a orar todo lo de la semana que entra. Voy a orar todo lo del mes que entra. ¿Verdad que no suena acuerdo? Pero como lo dijo una esposa de pastor, el pueblo todo se lo come. ¿Por qué? Porque suena poderoso. No, mi hermano, no puedes acumular oración. Debes de mantenerte orando todo el tiempo, según tu disciplina, según lo que tú tengas. Dice así, velad. ¿Has leído esa palabra en la Biblia? Velad. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Sencillo, orad sin cesar. ¿Por qué no dice ora mucho, acumula? Para cuando no puedas, para cuando no estés. De todos modos, si estás enfermo, ¿a poco no puedes en tu mente orar? Sí. Aunque mientras estés consciente, lo puedes hacer, mi hermano. Ya si estás inconsciente en una cama de un hospital, pues ¿cómo vas a orar? Pero es donde ahí entra el pueblo de Dios que está orando. ¿Por qué? Dice que oremos por ¿quiénes? Por los que forman parte del pueblo de Dios. Lucas 21:36 dice, Reina Valera, velad, otra vez la palabra velad,
¿Quieres velar? Que no te duermas, que no desfallezcas, que estés alerta, que estés pendiente. Pues, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo de Dios. Velad en todo tiempo. Si pudiéramos acumular, no diría de esa manera, diría: acumula oración para cuando no puedas, para cuando no tengas ganas, para cuando estés triste, para cuando estés en depresión, para cuando estés bla, 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 bla. Pero la Biblia, ¿qué dice? Que si tienes depresión, ponte a orar. Si te sientes triste, ora. ¿Estás contento? Ora. Porque en la oración le puedes pedir a Dios de tu necesidad, para tu necesidad, pero también si estás contento, le puedes agradecer a Dios. Gracias, Señor. Acumula gracias. Señor, ahí tengo una bodega llena de gracias. Agarra las que quieras. ¿Verdad que suena tonto? ¿Verdad que suena absurdo? De la misma manera, ¿cómo voy a acumular oración para mis necesidades? No tiene sentido. ¿Ves cómo las cosas se sacan de contexto por alguien? Te digo, hermano, no te voy a decir el nombre porque las hermanas sí conocen a ese pastor y saben. Si yo les dijera el nombre de esta hermana, sabrían quién es esa hermana. Y mientras yo dije, no es cuerdo, yo le decía a los pastores, no es cuerdo eso que está diciendo la hermana. Cállese, hermanos, es una esposa de pastor, van al instituto. Yo también estudio la Biblia y yo no he visto nada parecido a eso. No me comía lo que ellos decían. Hubo una vez un hermano que decía, él quería como que quedar bien con la iglesia. Él es de una iglesia que estaba allá por el Estadio Azteca. Y nos empezó a hablar de que había sido usado y que fue a Guadalajara y que enaltecerse. Para que dijeran que no, hermano, porque los cristianos oyen eso, ese hermano está ungido y se lo comen todo. Y yo nomás estaba ahí viendo y yo dije, híjoles. Y yo volteaba a ver al pastor porque yo era el copastor, sí, pastor. ¿Y de dónde lo sacó, hermano? Yo lo conozco, pero no pensé, no, oye esto, porque Dios va a hacer milagros. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Porque yo confío en Dios, que un día el hermano Juan Carlos va a estar en el Estadio Azteca en un concierto, cantando, llevando la alabanza. Y todos los hermanos, ¡aleluya, gloria a Dios! Yo nada me le quedé viendo, yo no aplaudí, yo no dije nada, hermano. Tengo mi postura delante de Dios, que si lo que no dicen no es cuerdo, no les voy a aplaudir, no les voy a dar, porque yo sé de quién es la gloria y la honra. Y todos al final de la prédica me dijeron, hermano, ¿por qué no aplaudió? Porque yo aspiro a algo más que solamente ir a cantar en un estadio. Yo no soy cantante de conciertos. A mí muchas veces me invitaron a eventos, hermano. Algunas veces me dijeron que si quería formar parte del grupo de la iglesia a manera estatal. Y se enojaron y me lo tomaron a mal porque les dije que no. Les dije, no, yo no soy un artista cristiano. Yo soy un siervo de Dios. Amén, amén. Yo soy un siervo y yo soy músico y cantor de iglesia, porque aquí es donde se le alaba a Dios. Yo soy un músico de Dios. Yo no soy un músico para andar ahí dándomelas de cantante, diciendo que Dios me usa, dándole la gloria a Dios en un estadio. ¿Quieren oír las alabanzas? Las cantamos aquí en la iglesia. ¿Quieres que yo cante, que te comparta del don que Dios me dio? Ok, invítame a llevar la alabanza a tu iglesia. En la iglesia, yo soy un músico de iglesia. Y nunca se me ha visto en algún evento por allá, en una convención. Y yo decía, Señor, líbrame de esas cosas. Líbrame de esto, Señor, porque corro peligro. No sé, que ahí de repente que me den tanta adulación. Sí es cierto, ¿verdad? Porque al hombre le gusta la adulación, hermano. Entonces, algunas veces llegó a pasar eso, hermano. Pero yo, en lo personal, he decidido ponerme en la postura de que yo soy un músico, un cantor de iglesia. Si Dios me llamó, el don que Él me dio es para Él. Honra a quien honra merece. Entonces, comercial. Por ejemplo, dice ahora, esto es en el Nuevo Testamento. Vamos al Viejo Testamento. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 8, Reina Valera. Entonces los hijos de Israel dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros,
para que Él nos libre de la mano de los filisteos. ¿Quién tiene la convicción de que Samuel era un hombre de Dios? ¿Qué dice? No dejes de clamar. Clamar también es orar. No dejes de. ¿Por qué no dijo? Vamos a la bodega de oraciones a ver cuántas tenemos para de pedirle al Señor que las use y que nos libre de la mano de los filisteos. Si yo lo pusiera de esa manera, ¿a poco no suena absurdo? No tiene sentido. Segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo: doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones. No se preocupe, hermano Pedrito, yo ya le había acumulado tanta oración para ahora que está en esta necesidad. Úselas, ahí están. No tiene sentido, ¿verdad que no? Pero yo he escuchado eso y es un buen punto. A lo mejor tú no lo has escuchado, pero yo sí lo he escuchado. Acumulen oración, hermano. ¿Acumulen para qué? Pero bueno, soy tomado como alguien que rebelde a la denominación. 4, ya casi vamos a terminar, hermano. ¿Has escuchado eso? A ver, ¿cómo usted se va a ir de la iglesia si yo soy su padre espiritual? Yo soy su madre espiritual, decía por ahí una hermanita. Soy su madrina espiritual. ¿Has escuchado eso? Del padre espiritual, de la madre espiritual. No, hermana, es que usted no puede irse ya a esa iglesia porque yo soy su papá espiritual. A ver. Vamos a ver. Mateo 23, versículo 9. Apúntalo porque te lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. ¿Cuál es el subtítulo? Fíjate el subtítulo, desde ahí empieza la respuesta. Jesús critica a los líderes religiosos. Dice así en el nombre de Jesús, Nueva Traducción Viviente. Además, aquí en la tierra, no se dirijan a nadie llamándolo Padre. Porque solo Dios que está en el cielo es su Padre. A veces comienzo a pensar que a veces el enemigo se lleva a las personas. Aquí es donde yo iba a soltar Padre, no dice madre, dice Padre. Y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro. ¿Quién? El Mesías. El más importante entre ustedes debe ser el sirviente de los demás, pero aquellos que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan a sí mismos serán exaltados. ¿Qué va a pasar con soy tu padre espiritual? ¿Te acuerdas de aquella visión que tuvo el hermano que dice que se le quedó viendo a la Virgen de Guadalupe, que le dijo, soy tu madre? ¿Y qué le dijo? Te reprendo, Satanás. Y dicen que la imagen se convirtió en víbora. Le digo, no es cierto. No, hermano, en serio se convirtió en serpiente. Dice, cuando me dijo, mírame, soy tu madre. Y le dije, el Señor te reprenda, Satanás. Y se convirtió en víbora, dice. Porque de la palabra de Dios dice que no debemos decirle a nadie Padre. Digo, ahora tu papá, hablando de la carne, sí, tiene ese respeto, dale ese respeto. Aquí estamos hablando de la parte espiritual. A nadie le digas Padre, es que es el Papa, es que el Papa Juan Pablo II, ay, qué bonito se veía, se ve que era bien buena gente. No, mi hermano. Conoceré la verdad y la verdad te va a hacer libre cuando sepas. Cuando en el Instituto Bíblico estudiábamos el papado, nos lo aventamos en una clase, hermano. Créeme lo que hasta la cabeza me dolía con tantas cosas que los papas han hecho. Yo decía, santo, ya hasta me estaban, en serio que hasta me mareaba, me dolía la cabeza de escuchar tantas cosas. Yo ya, esas de las veces que es como 2 horas, se me hicieron como 8, como 10. Yo quería que ya terminara porque el enterarme de tantas cosas, híjoles. A nadie tenemos que llamar Padre, solamente a uno. Santiago 1:18, traducción lenguaje actual.
Santiago 1:18, traducción lenguaje actual, dice: además quiso que fuéramos sus hijos. Por eso, por medio de la buena noticia de salvación, nos dio vida nueva. ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Padre Celestial. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1, nueva traducción viviente. Todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y eso es verdad, hermano. Los únicos que reconocen a Dios, el Padre Celestial, como Padre Celestial, son los que han conocido a Jesucristo. De ahí en fuera, muchos no tienen idea cuando dicen Padre. No, es que el Padre, no tienen idea. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. ¿Ves por qué no puede haber discordia entre nosotros? Aunque hablen mal de nosotros, aunque ellos digan cosas de nosotros. Por eso yo les vuelvo a decir, casa de oración, yo espero no escuchar un día a ninguno de ustedes andar hablando mal de un hermano. Hermano, pero es que ellos hablan mal de nosotros. Déjalos, no porque ellos sean así, también nosotros vamos a ser así. Si ellos se equivocaron, Dios con ellos. Nosotros sí somos siervos auténticos, verdaderos y genuinos del Señor. No, es que ellos dicen que no somos sus hermanos porque tenemos otra doctrina. Es que es raro, porque nosotros solamente meditamos en esta palabra. Meditamos en el libro sagrado e intentamos seguirlo lo más fielmente. ¿A poco no? Si ellos dicen que dejemos lo que digan, lo que quieran. Cuando ores a Dios, pídele por tus hermanos. Pídele por los hermanos de la iglesia pentecostal, pídele por los hermanos de la iglesia bautista, pídele por los hermanos de la iglesia presbiteriana, porque tú no sabes si algunos de ellos, no todos son iguales, algunos de ellos pidan por nosotros. Te pedimos por los hermanos de casa de oración. Cuando venga el testimonio, cuando ellos se enteren de quién está detrás de nosotros, estoy seguro que van a decir: Señor, bendice a los hermanos de casa de oración, porque yo pensé que estaban con doctrina torcida, y yo he visto que tú, cuando ellos reconozcan, si son humildes y reconozcan, entonces las cosas van a cambiar. Entonces, si ellos practican una fe débil, nosotros practiquemos la fe fuerte. Y el fuerte, el hermano mayor, tolera al hermano menor, porque el hermano menor tiene menos experiencia, dice más disparates, no tiene tanta fuerza como nosotros. Practiquemos la fe fuerte. Que si ellos nos dicen, nosotros, ay hermanito, sí, hombre, sí está bien, ok, toleremos, tengamos paciencia, seamos humildes, tengamos reverencia con ellos. Y aunque ellos digan que no somos nuestros hermanos, Señor, te pido por mis hermanos de la iglesia de X denominación, ayúdalos, ilumínalos, dales lo mismo que me has dado a mí. También bendícelos, guíalos, protégelos. Porque es como el hermanito menor. ¿Quién lo puede proteger? Yo lo podría proteger por aquí, pero si se sale de la casa, ¿quién lo puede proteger? Su padre, el Padre. Ahí andan con una espadita de madera queriendo pelear contra el diablo, sabiendo que el diablo trae el mejor armamento. ¿Listo para qué? Para matarte si puede. La última pregunta, hermano, que va de la mano con esta. ¿Has escuchado? No, hermano, no, hermana, es que usted nació en esta iglesia. ¿A poco no? ¿Será bíblico que alguien diga, el pastor diga, para que no se le vayan las almas, diga, no, hermano, usted no se puede ir, usted nació en esta iglesia? ¿Será bíblico? No. ¿Cómo lo demuestro? Porque también tenemos que aprender a ser bíblicos. A decir, decimos que no, pero con la Biblia. Sí, pero sí con la Biblia. Que esa sea una característica que hasta el momento ha distinguido a casa de oración. Que nosotros hablamos con la Biblia en la mano. No decimos que Dios me dio una revelación, pero no son malas las revelaciones. No decimos que Dios me dio un sueño, que tampoco son malos los sueños. No generalicemos. ¿Pero has escuchado esa frase? No, hermano, usted no se puede ir de aquí porque tú naciste en esta iglesia. Yo soy tu padre espiritual. Vamos a ver qué dice la Biblia. Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 5. Traducción lenguaje actual. Juan 3, 5. Jesús le respondió: te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios.
¿Qué quiere decir eso? El bautismo en agua. El bautismo, nuevo nacimiento del Espíritu. Eso quiere decir que el Espíritu te convenció de que eres malo, de que eres perverso, te convenció de que estás mal delante de Dios. ¿Y qué dices tú? ¿Qué pasó con aquellos que Pedro les predicó cuando les dijo, ¿y ahora qué vamos a hacer? Se compungieron. ¿Qué les dijo? Arrepentíos y bautizaos cada uno de vosotros en el nombre de ¿quién? De Jesús. ¿Para qué? El perdón de pecados. Y recibiréis la promesa del Espíritu Santo. Pero hay quienes se bautizan y siguen sintiendo lo mismo. Otra vez la borra del trigo. Ya sabes que está mal, pero lo vas a hacer. Hasta que no nazcas del Espíritu, no, se te va a hacer bien difícil, porque a veces podemos hacerlo a nuestras fuerzas. Por eso cuando van a los centros de rehabilitación se componen por un tiempo. Pero es verdad que se les habla poquita palabra de Dios, pero no es lo mismo que hable la palabra de Dios cualquier persona a que te la hable un ministro de Dios, alguien que Dios escogió para hablar su palabra. ¿A poco no? Cualquiera puede hablar de Dios. Hasta el diablo habla de Dios. Sabe quién es Dios. Pero ¿qué pasa cuando un instrumento escogido te habla la palabra de Dios? Si tú la aceptas y no eres renuente, vas a sufrir la transformación por la palabra de Dios. No termina aquí, mi hermano. Hay algo más interesante. Versículo 6. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen del Espíritu. ¿Tú naciste en esta iglesia? Este versículo no dice que nazcamos en la iglesia. No dice que la iglesia es la que nos hace nacer. Pero vamos a seguir. Tito, capítulo 3, versículo 5. Tito 3, 5, Reina Valera. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación. ¿En dónde? ¿En quién? En el Espíritu Santo. Otra vez el Espíritu Santo. ¿Y el Espíritu Santo de quién es Espíritu? De Dios. Del Padre, de Dios. Santiago 1:18, Reina Valera. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué muchos no han nacido en el Espíritu, hermano? Porque no se les ha estado predicando la palabra de verdad, este libro, pero fiel a él. El pastor ahí dice, híjoles, ¿qué les voy a predicar? Lo que el Espíritu me dé. Y terminan hablando sus experiencias, terminan hablando sus testimonios. ¿Por qué? Porque se les acabaron las palabras. ¿Con qué lo rellenan? Pues con un testimonio. Una cosa es que con un testimonio yo lo use para ilustrarte lo que está escrito, para que lo puedas entender mejor, pero otra cosa es que se me acabe la palabra y yo empiezo a rellenarlo con testimonios. Y es bien curioso que a veces cuando se rellenan con testimonios, siempre es el mismo testimonio. Ya todos sabemos que el hermano fulano le pasó esto y Dios lo levantó. Ya la hermana fulana, ya sabemos, porque siempre cuentan lo mismo. Entonces su predicación ya no tiene las exigencias, las responsabilidades, los deberes que Cristo y los apóstoles se comprometían, usaban cuando predicaban la palabra. Es bien bonito ser pastor, pero cuando tú sientes esa responsabilidad de meterte mar adentro en la palabra para sacar, escudriñar, sacar los tesoros en el mar del mar de Dios, de la palabra de Dios y traértelos, ahí como que, no, es bonito cuando honra a quien honra merece. Pero cuando tienes esa responsabilidad de estudiar la palabra para enseñársela al pueblo y que el pueblo la pueda atesorar y decir, esto es mío, esto lo hago mío, esto me va a ayudar, es lo que yo estaba esperando escuchar. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque el pastor no está comprometido con la predicación de la palabra. El pastor está comprometido
con la denominación. Su Dios no es el Dios de los ejércitos, el Dios que habita en las alturas. Su Dios es la denominación. ¿Por qué? Porque siguen todo lo que la denominación les dice. Ahora, ¿estamos sujetos a autoridades? Sí, estamos sujetos a autoridades. Pero ¿qué dijo algo bien importante Pedro cuando le estaban reclamando que por qué seguía predicando el evangelio de Jesús? ¿Qué dijo él? Juzgad ustedes mismos si es correcto, si es más bueno, si es mejor obedecerlos a ustedes antes. No es fácil, mi hermano. Cuando tú escuchas comentarios de los que se decían ser tus colegas, tus compañeros de milicia, de otros pastores, no es fácil, mi hermano. Menos cuando te levantan falsos testimonios, te dicen mentiras. No ha sido fácil, hermano. Pero yo le doy la gloria a Dios porque Él me ha dado la fuerza, la sabiduría, me ha dado la fortaleza para seguir adelante. A veces por una predicación me ha mandado al infierno, pero cuando la entienden, cuando ya ven que no provino de mí, sino que aquí está escrito todo, Dios avergüenza a aquel que le encanta hablar. Gloria a Dios. Tú no te preocupes si hablan mal de ti, mi hermano. Tú no te preocupes si dijeron que si tú salías de la iglesia te iba a ir mal, porque yo soy tu padre espiritual. Porque usted nació en esta iglesia, hermano. Acabamos de ver que el único que debemos de llamar padre es... No, y luego agrégale, ¿sabes quiénes son los que usualmente dicen ese tipo de palabras? Los carismáticos. Casa de Oración tenemos ciertos aires carismáticos, pero no caemos en el desorden. No caemos en algo que se llama legalismo. ¿Qué es legalismo? Legalismo es darle poder a las cosas. Oh, hermano, si usted no se viste con falda larga, se va al infierno. Eso es legalismo. Si usted se corta el cabello, ya no tiene la protección de Dios. Eso es legalismo. Ellos te pueden decir que Dios se les apareció, un ángel les dijo, cuidado, aguas con esas declaraciones. Porque podemos ir, ya estamos cerca de hablar, hermano, de ese tipo de temas. De hecho, estaba hablando yo allá en Casa de Oración Ciudad Deportiva ayer, estábamos hablando que ya vamos a hablar de la santidad. Pero vamos a hablar de la verdadera santidad. Porque yo les dije, hermanos, cuando ustedes le atribuyen poder a algo, al aceite, a la ropa, a cómo tú te vistes, eso es hablar por encimita de la santidad, mi hermano. No, vamos a hablar de la santidad, pero metiéndonos al mar de Dios, y vamos a tomar por ejemplo y por modelo, ¿a quién? Al Santo de Israel. Vamos a ver cómo se vestía el Santo de Israel para que podamos hablar de cómo debemos estar vestidos los cristianos. Vamos a hablar de todo lo que nos dice aquí, pero sin perderlo de vista a Él. Él es nuestro Padre. Él es el que nos dice cómo debemos de hacer las cosas. Y eso va a ser bien interesante, mi hermano. Es bien interesante ese tema, porque en estos días todas las denominaciones han caído en el legalismo, pero hay otras que han caído en el libertinaje. Vuelvo a lo mismo, vamos a pararnos en esa fina línea de no caer en el legalismo, pero tampoco de caer en el libertinaje. Porque yo les decía, ahora, si tú dices que una falda larga te va a salvar, pero tú dices que es por una regla de tu denominación, háganlo, hermanos, vístanse así. Si tu denominación así lo dice. Pero el que tú digas que dice Dios que si no es una falda larga te vas a ir al infierno, hermano, estás en problemas, estás torciendo la Biblia. No, es que yo lo estudié aquí, mire, aquí está. Vamos a analizar esos versículos que ellos dicen. Pero lo vamos a analizar con todas las herramientas que se usa para una correcta interpretación de las Escrituras. No me voy a condenar y decirte que hagas lo que quieras, hermano, vístete como quieras, y después Dios, un día voy a estar delante del trono de Dios, hermano, y me va a pedir cuentas de toda palabra que te estoy predicando. Entonces, no te voy a hablar lo que el Espíritu me dé, ni te voy a decir, hermano, si tú te vas, Dios no te va a bendecir porque esta es la única iglesia ungida. Y cuando lo dicen los hermanos, lo dicen en ese tono, autoritarios. Cállese, hermano, si usted se va, entonces la bendición de Dios no va a estar detrás de usted. ¿Por qué esta es la iglesia ungida? ¿Por qué no se puso eso, hermana? No sabe que Dios no está. Y se empiezan a volar la barda.
el único que puede hablar de santidad y que habla de ese tipo de cosas. Pero vamos a estudiarlo a profundidad. Es su palabra de Dios. Ese fue el maestro. Y en una conversación que yo tuve con el maestro, le dije: Señor, no me suena cuerdo como todos los que le acabo de hablar. No suena cuerdo. No podemos ni acumular oración. La oración no es un arma poderosa, es otra cosa. Yo no quiero decir que eres mala, no. Ya explicamos por qué no es una arma. Honor a quien honor merece. Bendíganlo, hermanos, para que Dios los bendiga. Se aceptan chalecos, se aceptan sacos, se aceptan zapatos, pero todo de buena marca, porque eso sí, de buena marca. El Espíritu me tomó, hermano, y te prediqué este disparate. No, hermano, el Espíritu está sujeto a los profetas. La oración, más que un arma, es el medio entre Dios y tú, el medio entre Dios y nosotros. Yo soy tu Padre espiritual. ¿Quiénes se han bautizado aquí? ¿Cuántos se han bautizado aquí en casa? Yo soy su padre. Soy tu padre. Bendíganme, hermanos, porque soy su padre espiritual. Nada, eso es de payasadas. Tu padre espiritual es Él. Tu padre espiritual es Él. A Él hónralo, a Él dale la gloria, a Él dale la alabanza, la adoración, a Él. ¿Se acuerdan del hermano Jorge? ¿Por qué yo no le dije: no, hermano, si usted se va a ir de la iglesia, Dios ya no lo va a bendecir porque yo soy su padre espiritual? Usted nació en esta iglesia, hasta donde yo sé, nació allá en Oaxaca. O sea, si vamos a hablar por lógica, él no nació aquí, él nació allá en Oaxaca, en un hoyo lleno de agua. Allá nacieron, si vamos a hablar de esa manera. No. Nacieron por la palabra de Dios, nacieron por el Espíritu de Dios que les hizo sentir cómo estaban delante de Dios. Gloria a Dios. ¿A poco no? Amén. ¿Ustedes nacieron en esta iglesia? Ustedes nacieron por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios. Nacieron porque aquí intentamos predicar la palabra fielmente, yendo al contexto, no nada más andar recitando. A ver, y vamos a la carta a los Corintios capítulo 10, vamos a Géminis, y vamos. Oiga, hermano, pero Géminis no está. Y ojalá te des cuenta, porque si ya estás buscando ahí, oiga, hermana, es que no encuentro Géminis. Y de versículo en versículo, no, es que la palabra de Dios dice en Deuteronomio 22 que el hombre no debe de usar ropa de mujer y la mujer ropa de hombre. Y además aquí, vamos al Nuevo Testamento, y andan para acá, y andan para allá, y de repente, no, a ver, hermano, vamos a estudiar Deuteronomio 22, creo que es 22, 28. Vamos a estudiarlo bien, vamos al contexto, vamos a hacer una exégesis, pero buena, para ver qué es lo que quiere decir eso, qué es lo que hemos estado haciendo con estas partes. ¿A poco no es lo que se dice? Usted nació en esta iglesia, no se puede salir de la iglesia, no debería salir, porque si no Dios va a tratar con usted. Ay, hermano, pues yo me salí de la iglesia y no solamente trató conmigo, me ha bendecido mucho. Amén. He visto su gloria más que como la veía antes. Me he encontrado con ustedes y doy gracias a Dios de tenerlos a ustedes como mis hermanos. Doy gracias a Dios, siempre le he dado gracias a Dios, me siento bien privilegiado por el equipo que tengo para trabajar en la obra. Y seguiré bendiciendo al Señor, seguiré glorificando a mi Señor, porque cuando pienso en ustedes, para mí es un privilegio, hermanos. Amén. Cuando veo, hermano, ayúdeme, sí, hermano Pedrito, sí, hermano, hermana, sí, hermano. Es un privilegio, hermano, ver la armonía cuando se predica la palabra de Dios. No hay discordias entre nosotros. No hay envidias, no estamos a las competencias, no estamos a ver quién es quién, quién es más, quién es menos, no. Todos somos siervos de Dios, vamos a trabajar para nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 23, traducción lenguaje actual. Dios les ha cambiado su modo de vivir. Es como si ustedes hubieran vuelto a nacer, no de padres humanos que finalmente mueren, sino gracias al mensaje de Dios. Y es que ese mensaje da vida
y nada puede destruirlos, porque está escrito, Salmo 125, los que confían en el Señor son como el monte de Sión, que nada los mueve, sino que permanecen para siempre. Así como está Jerusalén rodeada de montes, así están sus hijos rodeados de él. El último versículo, mi hermano, ahora sí. Primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 1. Nueva traducción viviente, dice así: todo el que cree que Jesús es el Cristo ha llegado a ser un hijo de Dios. Y todo el que ama al Padre, ama también a los hijos nacidos de Él. Por eso es que nos amamos entre nosotros. Tenemos al mismo Padre, somos hermanos. Nuestro Padre nos enseña las mismas cosas a nosotros. Por eso nos dejó su palabra. Porque es que ahora hay tantas denominaciones. Tan pentecostales, pentecostés, bautistas, presbiterianos, metodistas. Y al final de cuentas, ¿qué decía aquel sueño que les conté del hermano John Wesley, que dijo el hermano George Whitefield cuando fuimos a Oaxaca, que de repente me echaron la directa, bien directa, de que las denominaciones, de que yo estaba mal? ¿Qué pasó cuando el hermano George Whitefield estaba allá en la puerta del infierno soñando y que decía: ¿hay aquí pentecostales? Sí. ¿Hay aquí metodistas? Sí. ¿Hay aquí bautistas? Sí. ¿Hay aquí presbiterianos? Sí. Y métele todas las denominaciones. Santo Dios. Y de repente estaba ya en la puerta del cielo. Y entonces, ¿qué pasó ahí? A ver, ¿aquí hay pentecostales? No. ¿Aquí hay metodistas? No. ¿Aquí hay presbiterianos? No. ¿Aquí hay bautistas? No. Entonces, ¿quiénes están allá adentro? Aquí solo hay cristianos. Cristo es el que nos salvó. Cristo es nuestro todo. Cristo no se ha apartado de aquí de ninguna de esas preguntas. Termino diciendo esto, mi hermano. ¿Es bíblico? Hablando de cosas bíblicas. ¿Cómo debe ser el ambiente dentro de la iglesia? ¿De qué se debe hablar dentro de la casa de Dios? Hay iglesias donde termina el culto y lo único que ya están hablando ahí de que la desgracia de fulano, de que lo que le pasó a Merenganito, de que allá está, se enchamucó y tantas cosas, puros pesares, hermano. Pero cuando acabamos de salir aquí, cuando acaba la predicación, ¿qué es lo que los hermanos se cuentan? ¿Oíste el mensaje? Ay, hoy aprendí esto, hoy Dios me habló, Dios. ¿Y qué es lo que siempre estamos diciendo? ¿Qué es lo que yo les digo cuando les hago así? Cristo es el Señor. Aquí somos cristocéntricos. Aquí no seguimos una denominación. Y el pastor principal, el hermano Chuy Olivares, él es el que nos ha enseñado a seguirlo, a él. Él es el que siempre nos dice: no, yo no, él. Yo mismo les digo: no, a mí no me vean, véanlo a él. ¿Por qué no te pones de pie y le damos gracias por eso al Señor?